El Banco Mundial estima que la economía ecuatoriana solamente va a crecer en un 0,3%, el Fondo Monetario Internacional dice un 0,1%. Los niveles de pobreza y extrema pobreza en el Ecuador son peores que los que teníamos antes de la pandemia. Yo en este momento creo que lo más importante es que se pueda garantizar seguridad, Osvaldo. La seguridad física para que yo que tengo mi negocio pueda abrirlo hasta más tarde. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Qué es lo que se presenta este momento en el ámbito económico cuando se avecinan circunstancias que podrían golpear duramente a la economía del país, como es esto de la energía eléctrica, la posibilidad de que existan cortes de energía, la situación de la producción petrolera, que en este momento igualmente está en franca caída, tomando en cuenta que inclusive tendrá que salir o tendrá que suspenderse la producción en el campo ITT, que está en medio de la polémica, y tenemos a las puertas prácticamente ya un proceso electoral. ¿Cuál es el futuro que tenemos en este sentido en la parte económica para el país, que está muy necesitada de inversión, de trabajo? Es el tema que vamos a abordar con la economista Verónica Artola. Ella es académica universitaria, ex gerente del Banco Central, con quien vamos a desarrollar este tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en nuestro canal, nos ayuda mucho con sus suscripciones y también con sus likes y sus comentarios. Estamos en otras plataformas como Facebook, como X, antes Twitter, como Instagram, como TikTok y también en Spotify. Va a encontrar usted resúmenes informativos tanto a nivel nacional como internacional que van a ser de su agrado. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiek, más que un buen acero. Y frente al personaje también se retransmite a través de la 1240 en AM Radio Metropolitana y por la página de Facebook en Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por estar presente en esta entrevista, Verónica. Bueno, ¿cómo miras el tema de la perspectiva que estamos manejando de acuerdo a lo que estábamos señalando en este caso, lo que estamos viviendo ya en este momento, las amenazas que tenemos en baja de producción petrolera, en cortes de energía eléctrica, la situación electoral? ¿Qué es lo que se presenta en este ámbito en nuestra economía? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Gracias por la invitación, Osvaldo. Bueno, lamentablemente yo creo que la situación económica del Ecuador es bastante compleja y no lo digo yo, sino lo dicen los organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial estima que la economía ecuatoriana solamente va a crecer en un 0,3%, el Fondo Monetario Internacional dice un 0,1% y el mismo Banco Central o sea, un bajamos poco. las expectativas porque en su momento decía un 0,8%.
El Banco Central dice 0,8, pero al inicio del año el Banco Mundial decía 0,7, pero en la última actualización de junio ya dice 0,3. Entonces, efectivamente, se ha bajado la perspectiva y yo creo que por algunas razones que todos los ecuatorianos y las ecuatorianas sentimos. Primero, la inseguridad física. Es muy complejo en el Ecuador tener empleo, es muy complejo en el Ecuador generar algún tipo de emprendimiento, entonces eso hace que la economía ecuatoriana no crezca. Como digo, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, entonces eso no permite que lamentablemente la economía crezca y todos estos, problemas también políticos y más en un año que ya es preelectoral, lo que hacen es alejar también la inversión extranjera directa que no llega al Ecuador. Ya, pero ¿qué es lo que pasa con estos temas? Por ejemplo, la inversión extranjera, de acuerdo a la situación de la seguridad, de la inseguridad jurídica que también se mantiene, son factores fundamentales, pero ¿por qué no llega la inversión extranjera a nuestro país? A ver, bueno, Ecuador hay que entender que tampoco es que ha sido uno de los países que históricamente tiene una inversión importante. Pero yo creo que con 2 datos nos van a dar una realidad. En el año 2020, Osvaldo, en plena pandemia, en el Ecuador llegaron alrededor de 1.200 millones de dólares de inversión extranjera, que comparado con Colombia y con Perú podrían decir que es pequeño, pero fueron 1.200. Al primer trimestre del año 2024 no ha llegado ni 150 millones de dólares de inversión extranjera. Es realmente una caída impresionante. En el mismo gobierno del presidente Lasso llegó máximo a 600 millones de dólares la inversión extranjera. Entonces, ¿por qué no viene? Por lo que mencionábamos antes, si tú tienes una economía que no se está reactivando, que tú sabes que vas a venir a poner un negocio pero no vas a poder vender lo suficiente y encima te van a vacunar o te van a extorsionar y tienes problemas de inseguridad, entonces la gente no va a querer apostar en el Ecuador. Y si a eso le sumamos que este es un gobierno, nos guste o no, de transición, que otra cosa es que ya se quiera reelegir, pero en este gobierno de transición la gente, los inversionistas, los capitales extranjeros dicen, me espero para ver qué pasa en mayo del 2025 para realmente apostar de una manera importante en el Ecuador. Entonces todo eso más, yo le pondría una variable importante, la falta de instituciones públicas y privadas fuertes. ¿Qué pasa con la seguridad, con la justicia? ¿Qué pasa con militares, policías que también han entrado en tela de duda? Entonces creo que son muchos factores, no es uno solo para eso. El tema político, no solamente militares, policías, sino toda la institucionalidad del país, porque se ha evidenciado, en este caso, políticos, la narcopolítica, los temas que se dan en la justicia, que realmente son muy acuciantes en este caso, ¿verdad? Claro, por ejemplo, hace, ¿qué será?, 2 meses que nos llamaba la atención que uno de los altos funcionarios de la UAFE estuvo involucrado en apoyar a todas estas bandas narcodelictivas en los temas de lavado de activos. Entonces, como tú mencionas, yo creo que no es solamente 1 o 2 instituciones, sino que ya ha habido, como dice el Casas, ¿no?, el caso Metástasis, una metástasis en el Ecuador de todos estos elementos y que también salir de eso es complicado y quiera o no, también afecta a la economía. Ya, pero con estos temas se podría decir que esta inversión se mantiene en stand-by hasta ver qué pasa, quién gana la presidencia, si se reelige el presidente Noboa, qué es lo que pasa con el resto de candidatos. Pero ¿cambiará esta situación? Históricamente el país no ha tenido buenas inversiones, pero ¿cambiará esta situación en su momento? Difícil, Osvaldo, porque si nosotros vemos los datos de los últimos 10 años, o sea, para tratar de ser lo más objetivos posibles, desde el año 2014 hasta el año 2024, la economía ecuatoriana no ha tenido un crecimiento sostenido. Has tenido picos que creces y tal, pero desde el año 2014 no hemos tenido un crecimiento importante. Uno. La otra, los niveles de pobreza y extrema pobreza en el Ecuador son peores que los que teníamos antes de la pandemia. Ya las ventas, el mismo SRI lo muestra, las ventas en junio del 2024 han disminuido comparado con el año pasado casi un 33%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es como una varita mágica, ya viene el nuevo presidente y todo se soluciona, o es 1 de enero, borra todo y empieza algo más fácil. No, yo creo que en el Ecuador las cosas están complicadas, el déficit fiscal también le pone en una situación crítica al gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque eso nos permitiría que el sector público empiece a mover la maquinaria y gastar, pero no está pasando. Entonces yo creo que por lo menos 2025 y tal vez incluso 2026 pueden ser todavía años complejos para el Ecuador. Se habla de que estábamos viviendo quizás en un país con recesión. ¿Estamos o no en recesión? A pesar de que el gerente del Banco Central, el actual,
dice que hasta julio se había terminado el tema de la recesión y que después ya venía esta reactivación económica. Yo creo que las autoridades públicas están en la responsabilidad de decir la verdad a la ciudadanía. Y claramente en el informe técnico del Banco Central dice que estamos en un estado de recesión. Y nuevamente, no es mágico que hasta 30 de junio estás en recesión y el 1 de julio empieza a reactivarse. Vamos y veamos y sentamos lo que realmente está pasando en las calles. No, hay trabajo y cada vez más el trabajo informal está en las ciudades de todo el país. Entonces, ¿estamos en recesión? Yo creo que sí, Osvaldo, todavía no hemos reactivado la economía. Las mismas autoridades decían, bueno, es que el gobierno va a empezar ahora sí a ejecutar, van a venir recursos de fuera y va a haber la inversión pública que tanto se necesita. Pero no hemos visto, o sea, ya estamos septiembre, entonces en teoría ya han pasado 2 meses del segundo semestre y no vemos esa tal inversión adicional, los atrasos se siguen acumulando. Entonces, de acuerdo a lo que dicen los datos, efectivamente la mala noticia nuevamente es que estamos en recesión y creo que hasta finales de este año, más los cortes eléctricos, Osvaldo, lo que acaba de pasar este día sábado, que cortaron la luz sin avisarnos, genera 12 millones de dólares de pérdida diarias cuando se va la luz de esa manera. Entonces de eso no se puede recuperar fácilmente. Ese es un dato que da el sector productivo, ¿no? Así el sector comercial, 12 millones de dólares diarios podría generar. De pronto otros dicen que puede ser mucho más inclusive, ¿no? Claro, ese dato lo dice la Cámara de Comercio de Guayaquil. En algún momento la Cámara de Comercio de Quito decía un poco más, exacto, bordeando los 20 millones de dólares, pero digamos, o sea, son cifras que realmente en una situación como la que estamos, de recesión, sin crecimiento y sin generación de empleo, realmente nos pega muy duro en el Ecuador. Ahora, esto va a continuar por más que venga un nuevo gobierno o se reelija. ¿Esto va a continuar si no se toman algunas medidas, Verónica? Sí, Osvaldo, pero yo creo que hay una variable súper importante en esta coyuntura y que en el Ecuador pesa mucho, es cuánto puede realmente hacer el sector, el público. Y lo que hemos visto en este gobierno, como en el del presidente Lasso también, es que la ejecución presupuestaria, la poca plata que hay, porque tampoco digo que podemos tener mucha, pero la poca plata que hay, realmente ejecutemos, la gastemos, le hagamos inversión y no la podemos hacer. Entonces yo creo que nuevamente administrar el sector público no es lo mismo que el sector privado y eso está pasando. Mucha gente ya como está de salida tal vez no quiere firmar, no quieren hacer los contratos grandes cuando todavía tenemos tiempo. Entonces lo que quiero decir es que tal vez el nuevo gobierno, sea que el presidente se reelija o que venga otro y tal vez pensando que ya se van a quedar 4 años, puedan ejecutar de una manera más rápida y que el gobierno y que realmente el sector público sea un dinamizador otra vez. Pero ¿cuáles son los óbices que se pueden evidenciar para que no exista inversión pública de la que se había anunciado, la que se había ofrecido en este momento en el país? Realmente esa es buena pregunta, Osvaldo. No tengo una respuesta. ¿Por qué? Porque ahí está la plata. Claro, pero es la falta de ejecución. Exacto, porque ahí está la plata, están los recursos y no se están ejecutando. ¿Hay problemas como en el sistema de contratación público? Yo sinceramente... Que es la piedra de tope que siempre se manifiesta, ¿no? Yo sinceramente no creo que vaya por ahí. Yo lo que creo es que es falta, con todo respeto, de inoperancia de los funcionarios públicos que tienen que hacer los gastos y las contrataciones públicas, porque el sistema está, la contratación pública está, pero ¿por qué no se ejecuta? Entonces es falta o de conocimiento o de miedo o de inoperancia de los funcionarios que no lo están haciendo en este momento. Bueno, también puede ser miedo, ¿no? En este caso, sí, como porque digo, miedo es los temas de Contraloría siempre también se complican en ese sentido. Sí, y hay muchos funcionarios que lo piensan 2 veces en ser administradores de un contrato, ¿no? Correcto. Y por eso pongo como una de las variables, pero ahí es donde, no sé, se necesita también ese compromiso de los funcionarios públicos para entender que se necesita hacer esas inversiones, que la economía ecuatoriana se necesita reactivar y cuando uno asume el cargo de ministro, ministra o de cargo de decisión, ya sabe que atrás va a estar la Contraloría, pero claro, tiene que hacerlo de una manera correcta, cumpliendo con toda la normativa legal, pues tranquilamente puede hacerlo. Ahora, estos temas de ejecución presupuestaria, ¿hasta cuándo se los puede hacer? ¿El año fiscal hasta qué tiempo lo permite? Y ese es claro, y ese es otro tema, ¿no? En teoría se debería ejecutar hasta el 31 de diciembre y arrancar el 1 de enero, pero en la vida real, si es que ya la contratación pública no estuvo hecha hasta el 15 de noviembre máximo, sinceramente ya queda para el próximo año y cuando el Ministerio de Finanzas te empieza a dar la plata y puedes ejecutar y tal, bajo 15 de enero. Entonces estamos hablando que entre 1 mes
o hasta incluso a veces 2, realmente el sector público se queda medio parado y que eso nos cuesta también 2 meses en esta coyuntura. Ya, pero nuevamente en es complejo. diciembre todavía estás operando o no en el sector público. En diciembre, o sea, estás operando, pero ya es más difícil pagar las facturas, pagar los temas. Pero digo, si quieres contratar algo, tienes que hacerlo hasta el 15 de noviembre y máximo, no sé, estar pagando hasta el 5 de diciembre el anticipo, alguna cosa. Más allá de eso, ya en la realidad, en los papeles puedes decir otra cosa, pero en la realidad es que se complica mucho y la ejecución, cuando en teoría en el último trimestre del año siempre es mucho más dinámica porque hay más plata, hay un montón de movimiento adicional, no sucede y más si es que tenemos estos niveles de Este ejecución. momento estamos hablando que de pronto ya el gobierno tiene plata, ¿no? En la caja fiscal ya tienes recursos en este caso, pero ¿qué es lo que puede pasar con el tema también de la producción petrolera? ¿Cómo se va a financiar el presupuesto del Estado tomando en cuenta que el petróleo en su momento financiaba casi el 60% del presupuesto del Estado y ahora se ha reducido notablemente? Estamos hablando de recibir 2.500 millones aproximadamente, cosa que va a ser insuficiente inclusive con la salida del ITT. Igual, como les decía hace un momento, si vemos los datos históricos del PIB, que no estamos creciendo, lo mismo está pasando con la recaudación tributaria y los ingresos petroleros. Pero recaudación tributaria está... Pero si nos... 15.000 millones, dice, ¿no? La perspectiva se subió, pues. Claro, pero incluso el IVA si ves... también ayudó mucho, ¿no? Claro, pero incluso si ves la serie histórica de los últimos 10 años, sí tienes estos picos, pero sigue siendo menor a la que teníamos en el año 2013. Y eso es un producto de la actividad económica. Y lo mismo pasa con el tema petrolero. Hemos tenido picos, pero no necesariamente porque se ha aumentado la producción, sino por un incremento del precio. Y efectivamente, además, hay que entender que de acuerdo a la normativa legal, los recursos o los ingresos petroleros me sirven para hacer inversión. O sea, cumpliendo, ¿no es cierto?, lo que establece la normativa. Yo no puedo con endeudamiento externo, por ejemplo, pagar sueldos y salarios. Entonces, tengo que cumplir esas reglas fiscales. ¿A dónde voy con esto? Que si yo no tengo suficiente producción petrolera, voy a seguir mermando los recursos de inversión que tiene el gobierno. En los años 2013, 2014, estábamos acostumbrados a tener 10.000 millones de inversión, porque eran otras realidades, bien o mal, eso lo podemos conversar en otro momento, pero ese es el dato, 10.000 millones, y ahora no supera los 2.000 millones en inversión, porque justamente el tema petrolero es una complicación, y más si le sumamos lo del ITT, que bueno, está ya por la consulta popular, pero más o menos, de acuerdo a lo que tenemos de datos en la Universidad Católica, estimaríamos que se está perdiendo entre 450 y 500 millones de dólares anuales. Hay otros que dicen casi 1.000. 1.200 también dicen, exacto. ¿no? Pero ya las cifras casi reales son las que estás señalando, ¿no? Claro, son casi 500 millones que también es complicado poder, digamos, cambiar automáticamente de dónde voy a conseguir esos 500 millones. Entonces sí es un problema también que tiene Ahora, el Estado. con estas dificultades de financiar un presupuesto, de tener el dinero, lógicamente ahí está el Fondo Monetario que también ha entregado recursos. Pero en ese sentido, ¿cuán efectivo puede ser que el Estado, el Ecuador, pueda mantener la dolarización? Bueno, yo creo que en eso sí, y justamente veía unos datos del día viernes, la Reserva Internacional, que es esta variable que nos permite cubrir todas las obligaciones internas y externas que tiene el Ecuador, y que yo siempre he dicho es como la variable que me permite ver qué tan fuerte está la dolarización. Está bordeando los 8.000 millones de dólares. Está bien. Sí, se ha recuperado mucho durante estos últimos meses, y es básicamente por los desembolsos externos que hemos tenido. Del Fondo Monetario, pero eso servirá ¿para qué? Para cumplir igualmente con la deuda. Pago de deuda. Sí, y no solamente del Fondo Monetario, sino de algunos otros organismos también. Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde el Banco Central realmente puede hacer un poco más de política monetaria activa y no solamente dedicar los recursos para pagar deuda externa? Entonces, yo siempre he sido defensora que el banco puede hacer más. ¿El Banco Central puede hacer esto, Verónica? Yo siempre he sido defensora que el Banco Central puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Solamente acumular reservas y reservas no ayuda. En la Ley de Defensa de la Dolarización, que modificó ciertos
ciertos elementos del Código Orgánico Monetario Financiero, se dejaron unas ventanas o puertas abiertas para que el Banco Central, por ejemplo, haga fideicomisos, que el Banco Central pueda comprar, no sé, facturas, jugar en el mercado de valores para dar liquidez a la economía. Entonces creo que el Banco Central sí puede hacer eso, jugar con ventanillas de redescuento, con los bancos públicos y privados. Pero préstamos no puedes hacerlo. No, préstamos está prohibido no. por la ley, ya. Ajá. Y yo creo que eso sí fue adecuado, porque prestar directamente al Ministerio de Economía y Finanzas se empezó a hacer una bola muy grande que no era sana para el Ecuador. Pero lo que a veces, y que nos pasa en el Ecuador, nos vamos a los dos extremos, ¿no? Hacemos mucho y prestamos mucho, después nos vamos al otro lado y no queremos hacer nada. ¿Por qué no encontramos un punto medio? Que creo que en esta coyuntura económica de bajo crecimiento, de bajo empleo, de incremento de la migración, es indispensable también que la autoridad monetaria haga algo más. Bueno, pero en cierto modo está garantizada la dolarización. Yo le digo, con esta fortaleza de las reservas, me parece que el sector financiero también está fuerte. En este momento? ¿O no? Correcto, coincido contigo. Yo creo que el sistema de dolarización no tiene problemas, está sólido, por eso yo hablaba de las reservas internacionales. El sistema financiero también tiene también sus complicaciones, como la economía. ¿Qué quiero decir? Hay menos liquidez, hay más morosidad en el sistema financiero, pero yo diría que es un sistema que está adecuado, pero que tenemos que seguir monitoreando permanentemente. Ahora, en este sentido, con la tranquilidad de tener la dolarización, porque esto le ha dado una estabilidad inclusive al salario que se recibe en nuestro medio, la dolarización le dio una estabilidad, no se devalúa mucho, que digamos en este caso. Pero ¿cómo genera, si es que no hay inversión pública, no viene la inversión privada, cómo se genera lo que tanto necesita la gente, que son las fuentes de empleo, fuentes de trabajo? Yo creo que esa es la variable que deberíamos demandar incluso a los candidatos presidenciales, ¿no? Que la variable más compleja que tiene la economía ecuatoriana es cómo se genera empleo. Entonces yo diría, a veces desde fuera más fácil opinar, ¿no? Pero primerito necesitamos que el sector público se reactive. ¿A qué me refiero? Que con algo de la plata que está viniendo de los organismos internacionales, algo de las remesas, Osvaldo, porque tenemos 5.200 millones de remesas, ¿por qué no generamos una política pública que incentive que esas remesas vayan, por ejemplo, canalizadas a proyectos productivos de emprendimiento? Pero realmente quien tiene que dar el primer paso no es el sector privado, sería buenísimo, pero no pasa. El sector público es el que tiene que dar, entonces, ponerse al día algo de los atrasos que tiene, trasladar recursos también a los GATS. Yo siempre digo, en los últimos años creo que nos hemos dado cuenta incluso aún más de la importancia que tienen los GATS, tanto locales como, o sea, cantonales y provinciales. Entonces ahí, ¿no es cierto?, que ellos puedan generar esta creación de empleo local, algo que sí hay que rescatar del gobierno, que creo que lo está haciendo de manera interesante, es esto de dar las garantías soberanas a los GATS. ¿Qué significa eso? Que tú eres prefecto o prefecta de alguna provincia, yo no te puedo dar plata porque estoy quebrado como Estado, pero te puedo garantizar que tú te endeudes con un tercero y CAF te da a ti eso han algo hecho de recursos. algunos GATS, ¿no? Sí, ya pero lo los que tienen posibilidades, bueno, no todos los GATS tienen esa posibilidad de endeudarse, ¿no? No, y ahí por eso digo que ahí falta también el apoyo del gobierno central, del BEDE, por ejemplo, acompañar a esos GATS que tal vez no tienen ni la capacidad, digamos, de personas que conozcan esto, ni la capacidad financiera, me refiero. Entonces, ¿por qué no acompañarles y buscar alguna vía que creo que por ahí para generar empleo? Porque nuevamente, si no estamos en un círculo complicado. ¿Tú le ves que necesariamente tiene que dar este primer paso el sector público? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que el sector público es el que tiene que dar el primer paso a través de generar alguna reactivación económica. Si no, el sector privado es siempre más, digamos, más miedoso, por decirlo menos. ¿Qué le falta al sector privado? ¿Incentivos, en este caso? ¿Incentivos tributarios? No sé. Porque varias de esas cosas ya se han hecho. Yo no creo que hace falta... Y el empleo no se ha reactivado mayormente. Yo no creo que hace falta incentivos tributarios. En el Ecuador somos campeones en crear normativa. Yo he sido crítica, también decía, en el gobierno de Correa, de Moreno, de Lazo, de Noboa, se han hecho reformas legales para atraer inversión y para mejorar, y nada. Y no ha llegado una inversión ni se ha generado empleo. Entonces yo en este momento creo que lo más importante es que se pueda garantizar seguridad, Osvaldo. La seguridad física para que yo que tengo mi negocio pueda abrirlo hasta más tarde, la rentabilidad que tengo que se vaya. Es un proceso, ¿no? Porque mira en lo que ha evolucionado lamentablemente ese tema
delincuencial, pues lo que está señalando, las extorsiones, los secuestros, ha puesto en jaque prácticamente a la economía, a la economía de sectores más pequeños inclusive. Sí, es muy duro ahora porque además la ola migratoria que estamos ya viviendo en el Ecuador no es como la que vivimos en el 99, que tal vez eran las personas de más escasos recursos. Ahora se está yendo gente que tiene sus negocios, digamos, prósperos aquí en el Ecuador, pero la rentabilidad que tiene ya no es para la reinversión del negocio o para pagar mi sueldo, sino es para pagar justamente al extorsionador. Entonces creo que esos elementos son súper importantes poder ir garantizando, y en eso el Estado nos ha fallado definitivamente. Y yo te decía, es un proceso que habrá que preguntarles cómo van a ser los candidatos, pero ellos tendrán ya sus salidas para el efecto, ¿no? Seguro, y ahí es cuando creo que como ciudadanos tenemos que demandar el cómo, porque la idea general, yo también te puedo decir, quiero mejorar el empleo, y eso lo pueden decir todos, pero ¿cómo? O sea, con proyectos concretos, y ahí el Banco Central tiene información riquísima. De las más de 100 actividades económicas que se analizan en el Ecuador, realmente en 10 o 15 se concentra el 90% del empleo y el 90% de la generación de producción. Entonces, ¿por qué no el gobierno se centra en eso, utiliza esa información y genera? Entonces, ahí los candidatos presidenciales pueden decir, ok, en estos sectores que tienen más encadenamiento, como la construcción, el comercio, claro, voy a poner más La construcción es fundamental, ¿no? La construcción está en el top 3, exactamente, de generación de empleo, y ha sido un sector que ha estado realmente golpeado durante los últimos 10 años, no ha levantado cabeza, lamentablemente. Está bajando, digamos, su incidencia en el Producto Interno Bruto, inclusive, ¿no? Sí, y no solamente que ha bajado su incidencia, sino que ya cuando vemos las tasas de crecimiento son negativas. Entonces eso incluso es mucho peor. Ahí tendrá que ponerle, porque pues, todos los gobiernos, incluido este gobierno, ha dicho siempre, hay que apuntarle al tema de la reactivación a través de la construcción. Sí, incluso este gobierno, recordemos que bajó el IVA para ciertos productos de la construcción, intentando que se reactive, pero nuevamente, y yo he sido también en eso muy clara, de la experiencia un poco, no vale estas medidas aisladas, tiene que ser un conjunto. O sea, si yo solamente bajo el IVA y ya, con eso no se va a reactivar. Si yo solamente quito el subsidio de los combustibles, con eso no voy a arreglar la situación fiscal, ni solamente subiendo el IVA. Tiene que ser un paquete completo. Ok, ya hice el esfuerzo del IVA, ya hice el esfuerzo de los combustibles, pero ¿dónde está eso en las familias? ¿Dónde se ve realmente alguna política que me genere algo más? No estamos viendo, entonces necesitamos ir cerrando el círculo para que haya un efecto importante. Ahora, el empleo formal, decías tú, 3 de cada 10 tienen un empleo formal. Solamente 3 de cada 10. Y allí la informalidad se ha disparado prácticamente, ¿no? Claro, y ahí hay que ser bien, o sea, hay que hablar, como decía yo al inicio, con la verdad, porque el gobierno nos quiere vender, o en general nos suelen vender. El desempleo en el Ecuador no es muy alto si comparamos con otros países de la región, pero el problema del Ecuador no solamente es el desempleo, sino el subempleo y la economía formal. La economía informal en el Ecuador ya está bordeando el 60%. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un empleo, aunque sea me voy a poner a vender algo en las esquinas de las calles de mi ciudad para poder llevar algo a mi casa. Entonces, esos son los elementos del subempleo y la informalidad, son realmente los factores que tenemos que analizar. Y eso es preocupante, digamos, en ese sentido. ¿En qué aporta? Porque la informalidad tampoco aporta al Estado, pues, ¿no? Claro, y la informalidad tiene algunas aristas. ¿La informalidad qué es? Personas que no ganan ni el básico, personas que pueden estar trabajando más de 40 horas a la semana y no cubren sus necesidades, y justamente ni siquiera estoy asegurada en el IES, por ejemplo, y no estoy recibiendo una prestación y tampoco pago impuestos. Entonces, el trabajar en la regularización del empleo formal nos trae también beneficios a los ciudadanos y al mismo gobierno para poder tener estas analizadores. ¿No está cumpliendo el sector privado o no existen las condiciones en este momento en el país? Si hablamos al principio de una recesión, entonces, o sea, ¿qué le podemos pedir al sector productivo privado del país? Yo creo que, nuevamente, insisto, la situación económica en general es compleja en el Ecuador, por eso tanto sector público y privado no pueden actuar, pero tal vez ahí sí
que el sector privado pueda impulsar también proyectos para generación de empleo, sobre todo en sectores vulnerables, y que son sectores vulnerables mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad, que no logran conseguir, incluso ni siquiera la tercera edad, ya pasado los 50 años en este país, es muy difícil conseguir trabajo, muy difícil. Entonces yo creo que el sector privado también podría tener unos planes para atraer ese talento y de alguna manera contribuir Esto a del esta empleo situación. joven, ¿funciona o no funciona estos proyectos que se han implementado Yo creo en que, estos últimos gobiernos? Yo creo que estructuralmente hemos visto que no han funcionado estas medidas. Es ahora, tal vez yo contrato, me quedo con esos jóvenes 3, 4 años, que es lo que me dice la normativa, para poder exonerarme el impuesto a la renta, pero al quinto le despido. Entonces, lo que quiero decir es que estructuralmente necesitamos cambiar la economía, necesitamos tener incentivos que realmente promuevan eso, un cambio que me genere empleo de largo plazo. ¿Eso significa cambios, por ejemplo, en la ley laboral, Verónica? Bueno, ahí yo creo que es tanto lo que se pide también, yo creo flexibilizar que un poco, no sé. En eso sí, creo que necesitamos tener un debate nacional en serio, y eso hemos dejado de lado. Es como la basura que voy guardando debajo de la alfombra porque me da miedo tratar, que es justamente el tema laboral y el tema de la seguridad social. Sí, nuestro código de trabajo es de hace 60 años, entonces que algo tiene que cambiar, yo creo que sí, y algo nos puede ayudar sin precarizar, ojo, las condiciones laborales, y que flexibilizar no significa precarizar, pero hay que entender que ahora los jóvenes también no buscan lo que buscábamos nosotros, tal vez de estar 10, 15, hasta 20 años en un solo trabajo. Ahora los jóvenes se aburren y se van, o sea, están 2 meses, les encuentran otro y se van, y yo les digo, con mis estudiantes yo he visto estudiantes muy buenos que en 3 meses tienen 5 trabajos. Dices, oye, ¿qué pasó? Es que me aburrí, o quiero esto, esto otro. Entonces, tal vez tener esas, no sé, camisas de fuerza en nuestro código laboral también complican el poder generar Pero empleo. fracasó en el tema de la consulta con el trabajo por horas, por ejemplo, ¿no? Eso como que le detiene también al sector privado. Tal vez sí, yo creo que puede ser uno de los factores, pero por eso yo decía, necesitamos sentarnos, pero en serio, a debatir. La academia, para tener los datos totalmente transparentes, los gremios de profesionales, las cámaras, los empleadores, los empleados, para tratar de encontrar consensos. Pero tal vez eso en este país es bien difícil. Ya después de ver todo lo que pasa, encontrar consensos es súper difícil. Es bien complicado, siempre priman los intereses, ¿no? Lamentablemente en el país. Sí. Pero tú mencionaste un tema que va a ser crucial, es el tema de la seguridad social, que es como la basurita que le están dejando debajo de la alfombra. Y realmente este gobierno ha dicho que no van a presentar ningún proyecto de reformas. Sin embargo, se habla de que un estudio actuarial dice que habrá que incrementar el porcentaje de aportaciones para salvar esta situación crítica que tiene el IES. Justamente, yo he conversado, yo no soy experta en temas de seguridad social, pero he conversado con expertos actuariales, personas que trabajan en el IES, y dicen, si esto no se mejora, o sea, realmente en 10 años no vamos a tener IES, entonces ya no vamos a poder cobrar nuestra pensión, los que hemos estado aportando durante tantos años. Entonces, creo que esos elementos sí es importante. O sea, no sé si a incrementar la edad, es durísimo, algo así, pero no sé, ahí sí, no sé qué alternativa sea la mejor, pero que hay que debatirlo, que hay que sentarnos y ver cómo el IES realmente tiene esta sostenibilidad, es importante. Y ahí ato también con el tema fiscal, Osvaldo. ¿Cuál es el mayor ahorita acreedor del Ministerio de Finanzas en el tema interno? Es el BIES. Le siguen sacando recursos al BIES para financiar el gasto corriente y las necesidades coyunturales del ministerio. Le siguen sacando plata, pero no le pagan al y BIES. no le pagan, no le pagan al BIES. Son casi 8,000 millones de dólares que tenemos ahí. Entonces, que eso algo daría de sostenibilidad al IES, pero creo que es un debate muy serio el que se tiene. Hay que hacer un debate serio realmente con el tema de la seguridad social. Pero ya con este panorama, ¿qué piensas tú que va a pasar con la economía a futuro del país? Este cierre de año y lo que se nos viene en la parte electoral. A ver, con este panorama yo creo que el año 2024 vamos a cerrar cerca de cero la economía, o incluso en datos negativos, lamentablemente, porque, como digo, estas estimaciones de los organismos internacionales ni siquiera contaban con los apagones, que realmente ya va a ser una realidad y nos van a complicar. Y lo del ITT, pues, ¿no? Ajá, lo otro, el tema de la producción petrolera, sumándole eso a ITT y también otros campos que no se han invertido. Entonces yo creo que el año 2024 va a ser duro. El año 2025 no va a cambiar mucho la realidad por el tema electoral, justamente
Todos sabemos que hasta que una nueva autoridad se siente, entienda los números y tal, bajo 3 meses, y estamos hablando de agosto, septiembre del año 2025. Además tienen presupuesto prorrogado, ¿no? Presupuesto prorrogado, exactamente, que no puede hacer mucho. Entonces yo creo que el año 2024 y 2025 van a ser duros. Tal vez en el año 2026 vamos a ver algo mejor, pero no debemos olvidar que para eso también hay una variable importante, que es la deuda externa. Tenemos un perfil de pagos de la deuda externa muy fuerte hasta el año 2028. Entonces, para que el nuevo gobierno pueda tener algo más de oxígeno y pueda tener también recursos para gasto social, va a tener que sentarse con los acreedores y pensar qué se va a hacer en ese aspecto. ¿Hay que renegociar la deuda externa, dices? O sea, se tendrá que ver cómo hace. Si es que no tenemos los ingresos suficientes, como está pasando, el peso de la deuda externa es muy fuerte en el presupuesto general del Estado, y seguramente se tendrá que revisar eso. Pero son momentos complicados, días difíciles los que se avecinan. Sí, y ahí tal vez el mensaje para la ciudadanía y para nosotros como madres y padres de familia es que no es momento tal vez de gastar, no es el momento de irnos en ese viaje y gastarnos los ahorros. Es el momento de pensar también en nuestras finanzas personales, hacer un presupuesto personal, hablar, ¿no es cierto?, de los gastos que podemos ahorrar. Creo que este año 2024, y esto, tanto para las empresas como las personas. Los que pueden ahorrar. Y los que pueden ahorrar, es verdad. Es verdad, porque este momento en el país tan complicado, no creo que haya mucha gente que pueda ahorrar en este momento. Correcto. Si con las justas sales el mes, o mucha gente vive por debajo, inclusive, de que ahora una canasta básica está por encima de los $800, ¿no? Y a eso súmale, que hay estadísticas que dicen que la gente ya está sobreendeudada en este país, porque efectivamente no te alcanza, entonces pagas con una tarjeta, con otra, para poder cerrar el mes. Entonces sí, es una situación bien compleja. Días complicados que se solventarán de pronto con decisiones inteligentes que tengan que tomar los gobernantes. Con decisiones inteligentes y consensuadas, Osvaldo. Yo creo que eso de estar peleándonos entre todos y querer refundar el Ecuador cada 4 años es un problema. Creer que lo que hizo el presidente anterior todo está mal, y que no podamos sentarnos en una mesa con diferentes posiciones ideológicas, que está bien, pero que podemos llegar a un consenso, es importante. Solo así se va a poder sacar adelante el Ecuador. Verónica, agradecido por la presencia. Muy amable. Gracias, Osvaldo. La economista Verónica Artola, académica universitaria de la Universidad Católica, ex gerente del Banco Central, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Ayúdennos suscribiéndose al canal, sus likes y sus comentarios son también importantes. Y en las otras plataformas va a encontrar todo tipo de productos comunicacionales, especialmente resúmenes informativos. El programa llegó gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiek, más que un buen acero. Y Frente al Personaje igualmente se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en la página de Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por la sintonía. En las próximas horas estaremos con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, que la pasen muy bien. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado.
Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.